Bien, ustedes han visto que al inicio de algunas palabras, además de un signo de acento, hay otra cosa, como una especie de comita, como pueden ver acá en ónoma. Y cuando está ahí al inicio de palabra, entonces no pasa nada, yo digo ónoma. Pero pueden ver que acá en esta palabra hay otra comita, de esta otra forma, o sea, girada en sentido inverso, y yo no leo aguiu, sino que leo hagiu, como botando el aire, como dándole oxígeno, más oxígeno al aire o gas carbónico, hagiu. Y ustedes ven la palabra que está aquí en el segundo renglón, yo leo huiú. Si me voy al Padre Nuestro, el mismo fenómeno lo voy a encontrar. En la segunda palabra, después de pater, encuentro gemón, como si colocara una J antes de la eta. Gemón. O por ejemplo, en el artículo, jo. Pero cuando llego a la palabra última de ese verso, tenemos el signo ya girado y yo leo uranois, no hago esa aspiración. En cambio, cuando llego otra vez acá, leo hagias feeto. Pero cuando llego a ónoma, simplemente leo ónoma. Y así sucesivamente hasta terminar la oración. Aquí colocaré beta, prima, cancelo esto. Es decir, segundo, deuteron, ma, fe, ma. Y lo primero que vamos a tener en este ejercicio es alfa prima, ahora sí, alfa prima, primer punto, los espíritus. Y diré espíritu áspero, y miren el paréntesis que hemos colocado en el espíritu áspero, con el signo de esa especie de como de comita que se orienta hacia la palabra. Y el espíritu dulce, como pueden ver ustedes aquí en pantalla, observen, que está en la posición contraria a la del espíritu áspero. Vamos a delimitar el concepto de cada una de esas cosas, pues para que obviamente sepamos ante qué cosa estamos. Los espíritus, voy a definir, obviamente, como para que esto no quede así. El griego es como el canto gregoriano. Para quien conoce el canto gregoriano tiene una serie de notaciones llamadas neuma o pneuma, es decir, espíritus, que indican cómo debe ser la lectura de alguna cosa. En gregoriano, la lectura musical; en griego, obviamente, la lectura que nosotros hacemos. Comencemos entonces definiendo algo. A las vocales, primera cosa, a las vocales, a los diptongos y a la consonante ro, vocales, diptongos, consonante ro, cuando están al inicio de una palabra, se les debe de colocar un signo que denominamos espíritu. Recuerden lo que significa espíritu. En este caso podríamos decir del latín aspiración o soplo o pneuma, porque pneuma en griego también significa eso. Solamente que espíritu es palabra española que tiene su origen en el latín. A nosotros no nos llegó sino espíritu en la palabra neumático o neumatología. Neumatología significa, neuma significa espíritu, viento, aliento, respiración. Entonces, la clave es, cada vez que iniciemos una palabra que comienza por vocal, por diptongo o por la consonante ro, si está iniciando por eso, hay que colocarle un espíritu. ¿Cuál espíritu? Cada palabra que inicia por vocal, por diptongo o por la consonante ro tiene su propio espíritu. O sea, no hay una norma que nos diga a esta le colocamos este espíritu, a estas otras le colocamos otro espíritu. Y ustedes dicen, ¿por qué está hablando de dos espíritus? Porque el subtítulo lo decía, no, espíritu áspero, espíritu dulce. El espíritu puede ser de esas dos clases. Estudiemos la primera clase, el espíritu áspero. ¿Qué es el espíritu áspero? ¿O cómo se le representa? Se le representa así.
una especie. Hola. ¿Será que podría devolver La diapositiva con todo gusto, ya la devuelvo. Al espíritu áspero se le representa, como han acabado ustedes de ver en pantalla, como una especie de C pequeñita o de comilla arriba de la vocal, arriba del diptongo. Yo les voy a decir en qué parte exactamente del diptongo tiene que estar, porque no se puede colocar donde uno le dé la gana, sino que tiene un lugar fijo o arriba de la consonante ro. O sea, tiene que estar siempre ahí y al inicio de la palabra. O sea que nosotros nunca vamos a ver el espíritu en la mitad o al final. Siempre lo vemos cuando una palabra comienza por vocal, por diptongo o por ro. Y me perdonan, me voy a devolver al principio para demostrarles el fenómeno, al menos en la bendición, en algo del Padre Nuestro, para que, observando el texto, digamos, es verdad. Entonces me devuelvo al principio. Observen, ¿dónde tiene que estar el espíritu? Tiene que estar al principio. En el caso del diptongo, como el diptongo es una unidad, son dos vocales que se vuelven una, nosotros vamos a verlo no en la primer vocal, sino generalmente, no siempre lo vamos a ver en la segunda vocal. Aquí vemos un espíritu. La siguiente palabra, ¿por qué letra comenzó? Por tau, T español, tau griego. No debo colocar espíritu porque para que haya espíritu tiene que empezar por diptongo, por vocal, observen acá, ónoma, o por ro. Pero aquí no tenemos ro. Vamos a buscar una ro por ahí. A ver si de pronto nos encontramos una ro para saber si eso es posible. Bien, observen que el fenómeno se presenta. Miren, gemón comienza por eta, jo por vocal, en por vocal, uranoes. Miren acá otra vez el diptongo sobre la vocal débil. Hagias feto, vocal, tono, porque obviamente no lo es, ónoma, su comienza por sigma, o sea que no entra dentro de la clasificación. Miren, el feto, G, sigo porque ninguna de estas palabras comienza por vocal, diptongo ro, jos, omega, en, epsilon, urano, diptongo, y epi, que es una preposición, miren la epsilon. Ven, todas tienen el espíritu. Sigo, arton, gemón, ton no, epiusion sí, gemín, porque comienza en eta, miren, ni dos ni semeron, no tienen espíritu. Afe sí, gemín sí, opeilémata, gemón, jos, geméis, afecamen, y pues puedo seguir y seguir y seguir hasta encontrarme con la ro al final. Rusai. Observan que sobre la ro hay espíritu. De resto, las otras cosas no van a tener espíritu. Ahora sí, hola, dale Tomás. Perdón, ¿es Tomás? Sí, Tomás. Sí, padre, me repite cómo es la pronunciación del espíritu cuando está en ro. Ya, no. Van a decirlo normal, ro, como una R, y basta. Enseguida hablo un poquito del fenómeno del espíritu encima de la ro. Porque algunos dicen que se debe pronunciar de otra manera, yo les diré, pero nosotros lo vamos a pronunciar normal, como una R, ro, y basta. Gracias. De nada, amigo. Bien, vamos entonces a el primer espíritu, que es el espíritu áspero, que consiste entonces en esta especie de, digámoslo así, de comilla o de pequeña C sobre la vocal, sobre el diptongo o sobre la ro, ¿ok? El espíritu áspero afecta el sonido, lo cambia. De manera que la vocal o el diptongo van a sonar como precedidos por una aspiración. Como si fuera una J nuestra en español, pero suave. Mi nombre es Juan. Imaginen que Juan, voy a escribir acá, perdón, las vocales de Juan. Imaginen ustedes que Juan realmente no tiene la J, sino que en cambio de la J, lo único que tiene es la U, la A y la N.
Imaginen que yo voy a colocar el espíritu del griego acá. Entonces, en vez de leer Juan, yo voy a leer Juan. Eso es lo que hace el espíritu áspero. Agrega al inicio mismo de la palabra esa aspiración, de manera que pronunciamos como una J suave. O por ejemplo, para los que estudian inglés, como la H de hello o de hi. La H para nosotros representaba ese antiguo sonido que se fue perdiendo en español con el tiempo. Porque la palabra, por ejemplo, aquí la voy a escribir, Huios, se nos volvió a nosotros hijo. Observen el espíritu acá. Pero en español el espíritu ya no se pronuncia. En griego hay que pronunciarlo. Este espíritu, en todo caso, independientemente de cómo lo pronunciamos, sí lo vamos a transliterar como una H. Es decir, cada vez que yo me encuentro el espíritu antecediendo la palabra, y yo ahorita haré unos ejercicios con eso como para que eso se entienda todavía de la mejor manera, esto lo voy a transliterar como una H, aunque la pronunciación sea más bien la de una J. Translitero H, como aparece aquí en la teoría, voy a transliterar H. Aquí perdón que subrayé todo, pero a la hora de pronunciar tengo que hacer uso como si fuese de una J. Ese es el espíritu que llamamos áspero. Hablemos un poquito más de ese espíritu áspero. ¿Por qué? Porque eso va a funcionar cuando la palabra comience por vocal o por diptongo. No va a suceder así cuando la palabra comience por ro, la pregunta que hizo Tomás. Cuando la palabra comienza por ro, no voy a cambiar el sonido, va a ser el mismo sonido de siempre. Y no lo voy a transliterar. Vamos a mirar este ejemplo que coloco acá. Esta palabra que significa amigo, ¿cómo la leeríamos entonces? Getairos. Se leería getairos. Getairos. Que transliterándola, observen cómo queda. Una H antes de todo para comenzar y luego translitero la epsilon como si fuera una E, la tau como si fuera una T, alfa como si fuera una A, iota como si fuera la I, etcétera, etcétera. La rho como R, la omicron como O y la sigma final como una S. Aquí queda la transliteración como una H. Getairos, que significa amigo, una de las maneras de decir amigo en griego. Pero cuando yo la pronuncio, obviamente siempre estamos haciendo esa diferenciación, la pronuncio como si fuera una J, getairos. O sea, estoy diciendo que esa H que no tiene sonido en español porque realmente es muda, realmente la debo pronunciar como si fuera una especie de J, getairos. Eso es claro por el momento. Bien, eso sucede para las palabras que inician con vocal o con diptongo, pero ese sonido no va a suceder para las palabras que comienzan por ro. Entonces voy a aclarar cómo hacemos acá. El espíritu parece que en las palabras que comienzan por ro se enmudece, o sea, no se pronuncia, ni se translitera. ¿Cómo se transliteraría esta palabra? Así como la ven acá. Rodon. Rosa. Rodon significa rosa. Simplemente traduzco la ro como si fuera una R, la omicron como O, la delta como de la omicron y como O y la nu como una N. Basta, esa es la transliteración. No hay que colocar H ni nada. Las H's y las pronunciaciones cambiadas, aspiradas, solamente cuando la palabra comienza por vocal o por diptongo. Cuando comienza por ro, no. Para algunos esto no es cierto lo que estoy diciendo yo, pero son muy pocos en cuanto a los que estudian la gramática griega. Algunos dicen que hay que hacerla como una especie de R francesa, o sea, una R.
Entonces, algunos dicen rodon, cuando ven que la ro comienza la palabra y tiene el espíritu áspero. Entonces la pronuncian guturalmente, rodon. Nosotros no tenemos que hacer eso. Al menos en el tipo de fonética que utilizamos escolástica no se hace ese tipo de pronunciación. ¿Cómo se pronuncia? Pues como la he transliterado, rodon, basta, no hay que hacer nada más. Como dicen que la tercera es la vencida, lo digo por tercera vez. No voy a transliterar ni una R con una H o una H con una R. No. Ahí le coloco una X grande como para que ustedes entiendan, no. Lo vuelvo a decir, no. Porque en los talleres empiezan a aparecer las benditas H's. Porque se casan con el principio de que el espíritu áspero se translitera con una H. Y yo empiezo a ver H's por todos lados. No, solamente cuando la palabra comienza por vocal, que afecta la pronunciación, o por diptongo, afectando la pronunciación. Bien, dicho esto, otra cosa que se debe decir, una clave que les va a ayudar a todos ustedes, esto es clave. Se debe tener en cuenta que el espíritu santo, que el espíritu áspero se coloca siempre sobre la ypsilon. En el tipo de griego que nosotros estudiamos, cuando una palabra comienza por ypsilon, siempre lleva espíritu áspero. Como en esa palabra que ustedes ven acá, alguno que lea por favor esa palabra. Hydor, que significa agua. No, recuerden por ejemplo hidratar, de ahí viene hydor. Y ustedes me dirán, bueno, eso de hidratar o de hidrógeno, ¿cómo viene ahí? Miren, aquí está el espíritu. Cuando uno dice, por ejemplo, hidrocefalia, los que tienen líquido en la cabeza, no, agua en la, como dicen vulgarmente, agua en la cabeza. Hidro, ahí viene, hydor. Ahí está la palabra hydor. Hydor. ¿Okay? La final es un arro muy elegante, Tomás. Un arro muy elegante, la verdad, sí, porque es un tipo de letra que es bueno que la vayan conociendo también, que se utiliza mucho en la impresión de texto. Entonces la ro final es muy elegante, muy estilizada. ¿Dónde más siempre se coloca el espíritu áspero? En la ro cuando está al inicio de palabras. Siempre vamos a colocar. Entonces es una norma ortográfica. Entonces cuando una palabra comience por ypsilon, usted ya tiene que saber, tengo que aspirar. Porque toda palabra que comienza por ypsilon lleva el espíritu áspero. Y toda palabra que comienza por ro lleva el espíritu áspero. Estoy proponiendo una palabra que es divertida, no muy usual. Podría haber utilizado otra, pero hay muy pocas palabras que inician por ro. ¿Quién me lee la palabra que está en pantalla? Ra, za, piu, porque es la ypsilon sola, piu, gizo. Rafa, piu, gizo, que significa dar patadas en el trasero. El griego tiene hasta una palabra para decir eso. La he colocado por eso, porque nosotros en griego tenemos hasta una palabra para eso. Tendrá su historia, tendrá su contenido, sería que era una cosa comúnmente que se hacía. Y entonces, Rafa Piuguizzo puede significar dar patadas en el trasero, obviamente se vuelve después una metáfora de algo en particular, pero yo no entro a tratar eso acá. Voy a transliterar ambas palabras, como por tratar de reafirmar lo que ya he venido diciendo acá. Entonces, cuando tengo hydor, ¿qué es lo primero que tendría que colocar? Una H que debe anteceder porque es el sonido aspirado. Luego, la ypsilon, ¿cómo se translitera en esta ocasión? Una Y porque es una ypsilon solita, no está en diptongo. Solamente es U cuando está en diptongo. Luego, ¿qué coloco? La delta como la translitero. Una D, la omega. Una O larga con la línea. Y luego, y aquí tengo la transliteración. Hydor. Hydor. Y ahora vamos a transliterar esta palabra un poquito más elaboradita que tenemos aquí abajo. ¿Cómo la transliteramos? Primero, la R. H de ninguna clase, no la ponemos.
Luego, alfa por A, TH por Z, A de alfa, la P de la pi, la Y porque eso no está en diptongo, entonces es una I de U, luego la G de la gamma, la I de la iota, la Z de la Z y la O de la omega. Yo estoy haciendo este ejercicio porque en el taller y en los talleres siempre les pido transliterar, entonces así visualizando, usted ya se va convenciendo de que lo puede hacer sin necesidad de muchos esfuerzos, ¿ok? Esta es una clave que yo les estoy dando. ¿Qué pueden hacer ustedes? Buscar un diccionario y verificar si lo que yo digo es cierto. Si todas las palabras que están en Hübsilo tienen el espíritu áspero, también lo llaman espíritu fuerte, esa es otra posibilidad, áspero fuerte. Y si las palabras que comienzan por ro tienen espíritu, no lo tienen. Si llegan a encontrar una palabra que no lo tengan, esa palabra pertenece a otras de las variantes dialectales del griego. Pero al griego que nosotros estudiamos, no. Que ya verán, ustedes ya llegarán al punto de saber cómo se llama el griego clásico, qué tipo de variante dialectal es. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, vamos al otro punto. Para ir concluyendo esta clase, que ya son 10 minutos, esto es como una ventiadita por el griego. Bueno, vamos al espíritu dulce, como todo lo dulce en la vida. ¿Algunos se acuerdan cómo es esa persona de carácter dulce? ¿Cómo se dice eso? ¿Algunos se acuerdan el término? Praipatía. De pronto se acordarán alguna vez. El espíritu dulce se representa, en cambio, por esa especie de comilla, pero que está en sentido contrario del áspero. Ya la vimos ahorita. ¿Qué hace el espíritu dulce? Como en el caso del áspero, siempre lo vamos a encontrar al inicio de una palabra. Pero no produce ninguna pronunciación en particular, no se aspira. Ni siquiera es necesario transliterarlo. Tiene que estar porque es ortográfico, pero ni lo pronunciamos ni lo transliteramos. Pero cuando ustedes escriben en griego, si no me colocan el espíritu, entonces yo le colocaré malo. Si la palabra comienza obviamente por vocal o por diptongo, me tienen que colocar el espíritu. Ya saben, entonces en el diccionario, en el vocabulario, el vocabulario del taller, ahí hay palabras con espíritu. El ejercicio es que ustedes reconozcan cuáles son áspero y cuáles son de espíritu dulce, para que vayan identificando las distintas pronunciaciones. Y lo mismo en el texto con que inicia el taller. Hagan el ejercicio de identificarlo, áspero, dulce, y pronunciar la palabra de manera que ustedes se habitúen en el ver las palabras, cómo obviamente ortográficamente deben estar escritas y cómo se deben pronunciar. Sebastián habla durito para que los demás te puedan escuchar. Padre, cuando el espíritu va en el diptongo, ¿se pone sobre la primera vocal o sobre la segunda? Vamos a eso. Ahorita dije que se coloca siempre sobre la segunda vocal, pero hay que hacer salvedades. En gramática hablamos nunca de siempre, hablamos más bien de generalmente y de particularmente. Entonces, cuando yo diga siempre, ustedes piensen que no es un siempre, sino es un generalmente. Generalmente se coloca sobre la vocal de. Vamos a analizar el fenómeno enseguidita. Aquí tengo una palabra que ustedes tienen ya en el vocabulario, apostello. No sé, no creo que en este, sino en el de la segunda lección, porque estamos en la segunda lección y yo intento en las lecciones tomar las palabras del vocabulario para que nos habituemos a ellas. Esta palabra significa envío, o sea que es un verbo. ¿A qué otra palabra les suena en español? Postal también podría ser, o apóstol, más religioso la cosa, tú eres demasiado pagano. Aquí lo santo y aquí lo profano. Bien, sí, eso es básicamente lo que significa apóstol, aquel que es enviado. Apostello es el verbo, yo envío. Observen el espíritu donde está ubicado. En una palabra que inicia por vocal y obviamente el espíritu donde lo he colocado arriba de la vocal, que es su lugar ortográfico, apostello.
Cuando lo translitero, he dicho que el espíritu ni se translitera ni se pronuncia. Aquí no aparece el espíritu transliterado y obviamente no se pronuncia. Esta es la pronunciación. ¿Ven el juego? Entonces, de ahora en adelante, ustedes ya no pueden simplemente leer todo sin el espíritu, porque ya reconocen que ese primer signo que ustedes me preguntaron en anteriores lecciones, ya saben cuál es su valor, ya saben cómo se debe utilizar. En todo caso, si hay alguno que tenga dudas, las puede hacer. Ahora, ¿dónde me muevo? Me muevo a la pregunta que hacía ahorita Sebastián, pero ampliándola. ¿Dónde debemos colocar los espíritus? ¿Dónde se colocan? La idea es que ustedes, después de que yo diga esto, vayan al texto griego y reconozcan esto que yo estoy diciendo. Recuerden que el espíritu va siempre al inicio de palabra. Si la palabra inicia por vocal, por diptongo o por ro. Pero ya recordaremos que entonces en la ro solo puedo marcar un tipo de espíritu. ¿Cuál? El espíritu áspero o espíritu fuerte. ¿Qué pasa cuando las vocales están en minúscula? Observemos la palabra que significa autoridad, poder, sustancia. La palabra, ¿cómo se lee? Exousia. Entonces, observen dónde está el espíritu, dónde lo he colocado. Sobre la vocal. Cuando la vocal está en minúscula, el espíritu lo colocamos sobre como aparece en pantalla. Pero atención, si la vocal estuviese en mayúscula, el espíritu lo voy a colocar a la izquierda, nunca encima, sino a la izquierda, como aparece en pantalla. Solito, en lo alto, pero a la izquierda, nunca sobre. Nunca sobre, repito, nunca sobre si comienza la palabra en letra mayúscula. ¿Ok? Si está en minúscula, lo coloco sobre la minúscula. Si está en mayúscula, lo voy a colocar al lado izquierdo, a la altura de la mayúscula, en la parte superior, pero nunca sobre la mayúscula. Colocarlo sobre la mayúscula es un error. Padre. Hola. ¿Esto solo aplica para el espíritu dulce o para el áspero también? Para los dos espíritus, para ambos espíritus, dulce o áspero. Padre, una pregunta, o no sé si me perdí en la clase, pero yo cómo sé cuál de los dos espíritus colocar. Al principio yo decía que no es posible saberlo. Cada palabra nace con su propio espíritu. Entonces hay que aprenderse las palabras. Sí, no hay de otro. Es como cuando la H, cuando pongo la H al inicio de una palabra, es ortográfica. Si yo digo hijo, sé que le coloco H, si la coloco sin H, Santa Madre del Cielo, será otra cosa. Entonces es una cosa ortográfica que no tiene en sí una norma. ¿Ok? Vamos a una última cosita y concluimos la clase del día de hoy. Bueno, aquí he colocado el significado de la palabra exousia, autoridad. En los diptongos propios, concluyo con esto nada más. En los diptongos propios, querrá decir que los diptongos impropios tienen otro comportamiento. En los diptongos propios, a la pregunta que ahorita hacía Sebastián, propios, el espíritu se coloca sobre la segunda vocal o la vocal débil. Observemos, por ejemplo, la palabra cielo o una de las palabras para decir cielo. ¿Cómo se pronuncia? Aifer. Aifer, abajo está la transliteración, tiene espíritu dulce, pero observen dónde he colocado el espíritu. Lo he colocado en la segunda vocal o vocal débil. No lo tengo que colocar, mire. O sea, tanto si la palabra la comencé con minúscula como con mayúscula, pues como está en la vocal débil, pues no tengo nada que hacer, no lo tengo que mover. Lo dejo en la vocal débil. Por ejemplo, la palabra juios. Recuerden que el diptongo jui, aunque es un diptongo débil, se comporta como un diptongo propio. Y por eso está la clave. El espíritu, ¿dónde está? Voy a borrar porque me quedó del mismo color acá para evitar que quede exacto.
¿Dónde está el espíritu? Está sobre la vocal que es débil. Y si el espíritu está sobre la vocal que es débil, sea mayúscula la primera vocal, sea minúscula, pues las cosas no cambian. Ahí estoy. Como translitero Ju-I-Os, aquí lo pueden ver ustedes. H-U-I-O-S, porque se trata de un diptongo. Y en diptongo se translitera como una letra U. Esto es para los diptongos propios. ¿Qué pasa con los diptongos impropios? Pues debe pasar exactamente lo mismo, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque siempre colocaremos el espíritu en la vocal débil, pero recuerden que hay una serie de secuencias vocálicas que me piden a mí colocar la iota de manera suscrita. Entonces, ¿dónde coloco yo ahí? Si les he dicho que el espíritu se coloca sobre la vocal débil, puede que alguno de ustedes diga, lo voy a colocar sobre la iota suscrita. O sea, voy a hacer una cosita más chiquita de lo que ya es la iota suscrita. No. Basta simplemente colocarlo sobre ella, de esta manera. ¿Ven? El espíritu está sobre todo el diptongo, porque este diptongo es, digámoslo así, de manera vertical, o sea, va cayendo. Alfa, iota suscrita. Donde he colocado el espíritu, lo coloqué sobre todo el conjunto. Si yo tuviera en cambio AU, por decirlo así, que es la otra posibilidad, entonces yo en AU lo hago normal, no tengo que ponerme a pelear, es decir, la coloco exactamente en la segunda. Lo voy a colocar acá porque de pronto es bueno que lo tengan ahí como ayudita también. Entonces yo coloco acá AU. El espíritu, ¿dónde lo marco en este caso? Pues lo marco como lo estaba marcando antes, sobre, es decir, sobre la vocal débil. Entonces miren que es un problema, porque en el diptongo propio va a recibir el espíritu sobre la misma vocal. Entonces nunca vamos a saber cuando AU es propio o cuando AU es un diptongo impropio, porque tenemos ese AU repetido en ambas clasificaciones. Entonces, el espíritu en este caso tampoco nos ayuda como para determinar qué es. Eso en el caso de alfa, porque recuerden que alfa es una vocal común que puede ser larga, puede ser breve, entonces ahí tendremos que hacer otra serie de cosas que iremos conociendo mientras vamos caminando en estas lecciones. El segundo diptongo es muy fácil, porque es una eta, iota. Entonces miren cómo se marca de la misma manera. Quiero que abajo observen las transliteraciones. Mientras que en el primero coloqué un espíritu dulce y entonces, ¿cómo transliteré? Una A y una I entre corchetes, porque la iota suscrita se translitera como una I entre corchetes. Si a alguno le falta eso, en la transliteración eso significa que usted no ha visto la iota como suscrita, sino la iota como adscrita. Hay que estar pendientes porque ese tipo de detalles se pasan. En cambio, en el segundo diptongo que he colocado la eta con la iota, pero le he colocado un espíritu fuerte. De manera que el espíritu lo he transliterado, como pueden ver ustedes en pantalla, y además de que lo he transliterado, pues obviamente le he colocado a la E la rayita de arriba, que ya sí puedo decir cómo se llama, porque ya sí estamos ingresando, la llamamos macrón. Imagínense, el macro es una cosa larga, la raya encima de la vocal la llamamos, en este lenguaje fonético, lo llamaremos macrón, la llamaremos macrón, y la iota que vuelvo obviamente a colocar entre corchetes porque es suscrita. Si yo en cambio de todo esto tengo la otra variable, es decir, tengo la eta, perdón, cambio de color acá. Si en cambio de ese tengo la eta con la y, es decir, esto, pues pasará como pasó anteriormente. ¿Dónde debo de colocar en este caso el espíritu, cualquiera que él sea? Exacto, en la vocal débil. Aquí lo voy a colocar. ¿Cómo translitero cada cosa? Bueno, aquí voy a volver a transliterar G, la E con macrón y la U, porque recuerden que la y en diptongo se translitera y se lee como una U.
Aquí anteriormente hago lo mismo. Alfa, en este caso, puedo colocar el macrón porque estamos en los diptongos de tipo impropio. Y la epsilon como una U, pues porque obviamente está en el contexto de un diptongo. O sea que este fenómeno que estamos viendo está, digámoslo así, limitado a la iota suscrita, el diptongo sin propio. Exacto, está limitado a la iota suscrita porque habíamos dicho que donde se marca el diptongo, se marca allí donde está la vocal débil, pero con la iota suscrita, que es la vocal débil, pues vamos a tener problemas, porque entonces, ¿dónde se ubica? Entonces lo ubicamos al principio de todo, así como está indicado acá. Aquí teníamos el otro, y finalmente, este es la misma historia. Una omega con la iota suscrita, hoy, que se translitera como ustedes están viendo allá, y cuyo espíritu hay que colocarlo sobre todo el conjunto de la palabra. No hay de otra manera, es la única manera de afrontar esto de los diptongos. Ahora, existe también la otra combinación, la última parejita, es decir, cuando omega encuentra la ypsilon. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo mismo que hemos venido haciendo, no tiene como otra historia. Realmente esto no es complejo, es cuestión de habituarse a verlo y cuando uno no lo ve, preguntarse ¿por qué? O sea, cuando no sucede este orden que yo les estoy dando, uno se tiene que preguntar ¿por qué? Y de hecho voy a traer ese problema, lo voy a traer ya mismo, pasando esta diapositiva para que ustedes lo vean. Bueno, problema no es. Problemas son otros en la vida y en el estudio. Esto realmente es cuestión de ir aprendiendo y familiarizándose con las cosas. Entonces la omega, recuerden con el macrón y la epsilon como una U, porque obviamente está en diptongo. Aquí tenemos esos diptongos impropios. Ahorita yo les decía, cuando se pone en minúscula es así, cuando se pone mayúscula es así. Pero este es el dato también que hay que ponerle como peculiaridad al diptongo que es de tipo impropio. ¿Por qué? Aquí viene lo siguiente. Entonces, si la palabra comienza por mayúscula, en el caso del conjunto del diptongo formado por la iota la vamos a colocar a la derecha. Eso ya lo habíamos dicho cuando estudiábamos los diptongos. Es decir, cuando el diptongo impropio, la primer consonante es en mayúscula, la iota ya no la suscribo más, sino que la iota la adscribo, la paso al lado. Eso es parte de la lección 1. Si alguna duda tienen sobre eso, consulten esa lección para que de una vez repasen. ¿Y dónde se coloca el espíritu? Observen acá. No lo coloco sobre la vocal débil porque se supone que es iota, o sea, se supondría que es una iota suscrita, pero en este caso, por regla ortográfica, la adscribo, sino que la coloco antes. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, aquí me faltó colocarle el signo del macrón al high. ¿Por qué es importante esto? Por una razón. Porque entonces diferencia del diptongo propio. Porque el diptongo propio, voy a colocarlo aquí abajito, diptongo propio sería así, high. Entonces hay una diferencia. Entonces yo en el texto voy a encontrar la diferencia. Si tengo diptongo impropio, el espíritu va a estar antes que todo. Si en cambio es un diptongo propio, el espíritu lo tengo que colocar sobre la vocal débil, pero esto recuerden que solo sucede cuando la primer vocal se vuelve mayúscula y que asumen la misma forma. ¿Por qué? Porque la asumen. En el diptongo propio no hay problema, porque yo escribo high o yo escribo high, pero en el diptongo impropio yo escribo así, con la iota suscrita. Solo que cuando coloco la primer vocal mayúscula, la iota en vez de quedarse suscrita, la tengo que adscribir, es decir, escribir al lado de la vocal. En ese caso, entonces, muy bueno. ¿Por qué? Porque yo ya puedo definir qué vocal, en este caso, es que alfa es larga y que alfa es corta. Porque en el impropio, recordemos que alfa es siempre larga. Y en el propio, en cambio, es breve. Entonces, el signo ortográfico aquí me ayuda a saber esa diferencia. Y eso lo vamos a ver en los textos. Eso no se aprende mirando solo la pantalla, eso se aprende mirando los textos. Si ustedes van a tener
en textos que van a encontrar este mismo fenómeno. Entonces, recuerdo, en todo caso aquí los ejemplos van a seguir, recuerdo, en el diptongo propio, el espíritu va a estar siempre sobre la vocal débil. No importa si la primera letra está en minúscula, no importa si la primera letra está en mayúscula. En cambio, en el diptongo impropio hay que tener las peculiaridades. Si hablamos del conjunto ay, ei, hoy, si es minúscula, el espíritu va a estar sobre todo, porque la iota va a estar suscrita. En cambio, cuando la primera letra la coloco mayúscula, como se ve en pantalla, la iota la tengo que volver adscrita, y para señalarnos que se trata no de diptongo propio, sino impropio, entonces el espíritu lo coloco antes. Y esa es la teoría. Lo podemos volver a ver en este diptongo que ya nos acostumbramos a ver nosotros. Si yo lo coloco acá al lado, recuerden, la forma minúscula es esta. Esta es la forma minúscula. Pero en mayúscula, entonces el espíritu lo anticipo. Aquí no tiene problemas con el diptongo propio porque el diptongo propio se hace con la epsilon. Entonces aquí no hay problemas de confusión, pues porque obviamente la diferencia es que eta es larga y la versión de la e breve se llama epsilon. Y lo mismo para el caso de omega, donde he colocado el espíritu, lo he colocado antes de la omega. Y cuando yo voy a verlo minúscula, así lo veo. Recuerdo cómo se debe leer. Algunos dicen, en el primer caso, jai, y otros simplemente dicen ja. Algunos dicen en el segundo caso, hei, ei, y en cambio otros dicen simplemente y en cambio otros dicen oi, y en cambio otros dicen o, y basta. Y en el griego moderno, aquí simplemente se dice y, porque el griego moderno es lo que se llama vulgarmente griego itacista, donde la eta se lee como una i. Esa es la diferencia, por ejemplo, una de las diferencias con el griego moderno. La eta la leo siempre como una i. Si ustedes escuchan algunas ceremonias, por ejemplo, bueno, no sé si en este momento se haga como se hacía antes con el Papa Benedicto, leía como 3 evangelios en cada lengua y leía siempre alguno de lengua ortodoxa, de lengua griega, y escuchaban ustedes la eta siempre era una i larga, no era una e como yo les estoy enseñando. Bueno, simplemente como para que tengamos más material todavía. Bueno, dicho esto, queridos muchachos, quiero proponerles un ejemplo, como para que esto no quede por fuera de clase, o sea, que veamos una palabra donde pasa esto último que hemos estado comentando. Bueno, ¿cómo está conformada la palabra? Primero nosotros tenemos que acá. ¿Qué es esto? Sí, no, pero me refiero a todas las vocales juntas. ¿Qué son? ¿Qué fenómeno forman? Es un diptongo del tipo impropio, por lo cual la iota se encuentra suscrita. ¿Cómo leo esta palabra? Puedo leerla oide, bravo, o puedo leerla ode, haciendo el acento al final. ¿A qué le suena esa palabra en español? Ode. Oído. Podría no exactamente es oído, pero tiene mucha relación con el oído. A mí me suena, bueno, obviamente me suena a mí a oda. Ustedes han escuchado las odas que son canciones, cantos. Esta es la manera de decir canción en griego. Oide, ode. Si yo vuelvo esto mayúscula, observen lo que pasa. ¿Qué he hecho? La iota que se encontraba abajo simplemente la adscribo porque tengo la primera letra en mayúscula y el espíritu que estaba sobre las 2 vocales ahora pasa a preceder las 2 vocales. ¿Cómo se pronuncia? De la misma manera como se pronunció la anterior. ¿Cómo se translitera? Pues yo la voy a transliterar acá digamos, por vicio más que por necesidad. Entonces coloco la
Omega, ¿cómo se translitera omega? Con una O, ¿y qué le coloco? Macrón. Luego, ¿qué coloco? No. La iota suscrita, que es una iota en en corchetes cuadrados. Luego, la delta, ¿cómo la translitero? Como una D. Y luego la eta, como una E, con macrón. Y acá hagámoslo mayúscula, como translitero. Una O mayúscula con el macrón, luego una iota, y observen que no he colocado los signos cuadrados porque la iota está adscrita. Luego que coloco de la delta una D y de la eta, perdón, una E con el macrón. ¿Ok? Canto, canción. Hola. Aunque acá en la parte mayúscula no aparece suscrita y 4, se puede pronunciar igualmente OD. Se puede pronunciar exactamente sí. O y de E, o simplemente O de E. Eso es complejo para los estudiantes que inician, porque a veces es difícil reconocer una cosa de la otra. Pero lo digo ya para que ustedes que están leyendo despacio se acostumbren a ver el fenómeno y sepan cómo pronunciarlo. Entonces yo lo digo, yo enfatizo mucho en este tipo de cosas. Ciertamente son las diferencias entre profesores y profesores. Hay profesores que pasan esto en la primera clase, ya enseñaron todo esto. Pero para mí es muy interesante que ustedes lean y lean bien, porque eso también es, de alguna manera, un signo de la cultura griega que se ha cultivado en ustedes. Yo podría ya estar, digamos, o sea, en un año realmente uno estudia toda la gramática. Con el tiempo que ustedes le dedican se podría estudiar toda la gramática. Pero la verdad, mi interés primero no es embutir la gramática, de manera que el estudiante que nada más un estudiante salga aprendiendo y los otros salgan sin aprender nada, porque ese era el fenómeno que se me presentaba a mí antes. ¿Qué decido yo? Si no veo toda la gramática no me importa, pero al menos introduzco. Y bueno, la idea en teología, en filosofía, es una introducción a la lengua griega, no la gramática griega en su totalidad. Ojalá pudiéramos avanzar toda la gramática, pero hay cosas que necesitan tiempo para asimilarse y que no se pueden embutir por más que uno quiera. Vale, se me presenta una palabra que está en el vocabulario que es Jesús, que tiene el espíritu de... Sí. Y tiene la iota mayúscula. Ajá. Podemos explicar esa palabra si quieren. Denme un segundito. Yo busco acá un espacio dentro de... y explicamos la palabra Jesús. Lo que hemos dicho hasta ahora es cuando los espíritus tienen que marcarse en diptongos, porque realmente esa es la peculiaridad. En el resto de casos, ¿cómo funciona? Supongamos que Jesús no lo escribimos con mayúscula, sino que lo escribimos así. Pregunta, si está en minúscula, ¿dónde debería llevar el espíritu? En la primera vocal, o sea, sobre la primera vocal, y lo marco así. De manera que yo translitero y con el macrón, sigma, omicron, ypsilon y sigma final, y Jesús. O sea, que es como lo contrario al diptongo. No es necesario ni siquiera pensar eso. ¿Por qué? Porque recuerden que en el hiato, y aquí es donde se forma el hiato, observen acá, una vocal débil se encontró con una fuerte. Entonces realmente no hay un problema. ¿Por qué? Porque el espíritu se coloca al inicio de la palabra cuando comienza o por vocal o por diptongo. En este caso la palabra inicia no por hiato, inicia por vocal. Porque ¿qué hace el hiato? Separa las vocales. ¿Cuál es la vocal inicial? Es la iota. La eta que le sigue no forma parte de lo anterior porque es un hiato, están separadas. Entonces no hay problema. Ahora, si yo lo hago mayúscula como para que se entere, sucede exactamente lo mismo que con exusía, el otro ejemplo. Yo hago crecer, pongo mayúscula, ¿cierto? Separo y hago esto. Recuerden entonces dónde debo colocar el espíritu cuando comienza la palabra por mayúscula. Exacto, antes en la parte superior. Y Jesús. No sé si es claro, Juancho, esto. Si miramos, por ejemplo, devolvámonos a exusía, aquí se ve. Allá también en Jesús comenzó por una vocal simple. ¿Por qué comenzó por vocal? Porque está en hiato. Entonces realmente yo separo cada vocal.
La letra inicial es una vocal, ahí no hay dos vocales. O sea, vemos dos vocales juntas, pero realmente no lo son, es un hiato. Entonces, por eso hacemos esa diferenciación. No sé si sea más claro así. Perfecto. Ahora comenzamos con nuestro segundo punto, y el segundo punto es este, beta prima, los signos de puntuación. Esto es fácil, esto es pilado, solamente que tenemos que habituarnos a ver algo diferente. Entonces, vamos a mirar esto que tenemos acá, por favor, los signos de puntuación. Bueno, yo voy a hablar de un poquito de historia antes de eso, como para que comprendamos. Primero que todo, los signos de puntuación no nacieron con el griego. Si ustedes ven un manuscrito antiguo, antes del siglo I, si ustedes ven incluso, por ejemplo, una estela, una piedra tallada, ustedes no van a encontrar un texto que tenga ni puntos ni espacios. Ustedes encuentran solamente letras que además están en mayúscula, sin todos estos signos que les estoy mostrando. ¿Qué hacían ellos para separar las palabras? ¿Cómo sabían cuándo comenzaba y terminaba, por ejemplo, una frase? Ellos utilizaban lo que llamamos nosotros las partículas, palabras también. Como por ejemplo en español, yo tengo la I, la O, yo canto y bailo. Las conjunciones se utilizaban también como partículas para poner punto. Por ejemplo, en griego la I se dice kai. Y si ustedes leen el Evangelio de Marcos, que es más bien pobrecito en griego, es decir, el griego no es muy elaborado, casi siempre comienza las frases con kai, una frase, cualquier frase, en cualquier momento. Cuando yo coloco una I al principio, la conjunción me hace pensar en lo anterior, es decir, que yo estoy uniendo dos cosas. En cambio, en griego no. Kai, por ejemplo, en Marcos, indicaba el inicio de una proposición. Entonces, en la antigüedad así se hacía, eran las mismas palabras las encargadas de decirnos hasta dónde va una cosa y dónde comienza la otra. Pero después vino un tiempo maravilloso de desarrollo de la lengua en la que se vio la necesidad de, primero que todo, volvamos a las minúsculas. Entonces empezamos a encontrar un texto hermosísimo con minúsculas. Y luego, no, pongámosle espacios, porque es que es muy compleja esta cosa de no saber separar las palabras. Entonces aparecen los espacios. Y aún así dicen, no, pero y la comprensión, ¿no? Entonces utilicemos signos de puntuación. Y aparecieron los signos de puntuación, que entonces, como repito, no se encuentran en los manuscritos antiguos. Si ahorita me da tiempo, les voy a mostrar un manuscrito antiguo del siglo IV, que no tiene puntos, perdón, del siglo IV, que no tiene puntos ni nada de eso, que está en letra mayúscula y que no tiene espacios. Y es uno de los evangelios, el código que llamamos nosotros sinaítico. Estoy hablando del siglo IV después de Cristo. O sea que todavía los signos de puntuación en ese momento no han aparecido. O sea, nosotros estudiamos signos que aparecen en el tiempo posterior a eso. Y de hecho, los signos de puntuación que vamos a encontrar en griego son los siguientes. El primero vamos a encontrar la coma. Por ahora, yo no les digo eso cómo se llama en griego. Por ahora, coma es coma. Y después miraremos cómo se llama eso exactamente en griego, ¿ok? Para que lo vamos habituando. Primero visualizamos y después conocemos nombres. ¿Cómo se translitera la coma griega en nuestro sistema de transliteración? Pues como una... aquí los enumero primero. En griego va a aparecer el punto. He colocado una letra griega en gris como para un poco ubicar la posición de cada signo. Va a aparecer el punto en alto, que ese es un signo que no tenemos nosotros. Nosotros no tenemos punto en alto. En griego hay un punto en alto. Háganse de cuenta que yo voy a colocar los dos puntos, pero en vez de colocar el de abajo, nada más dejo el de arriba. Punto en alto. Y vamos a tener, y digo y por este pantallazo porque hay otro en la otra diapositiva, y el punto y coma. Ahora nosotros vamos a estudiar eso, cómo se translitera y eso a qué corresponde exactamente en nuestra lengua. La coma se translitera simplemente como una coma. Tiene usos diferentes también en la lengua griega. Usos parecidos a los nuestros, pero también usos diferentes. Corresponde en español a la coma. No hay como mucha cosa aquí que nos confunda. Si alguno se siente confundido, pues
No es sino que pregunte, que no hay ningún problema. El punto, ¿a qué corresponde o cómo se translitera? Perdón, se translitera como un punto. O sea que cuando ustedes, yo les diga transliterar, obviamente para el taller de hoy no, en ese ya no transliteramos puntos, sí, especialmente deberían estar transliterados los espíritus ásperos, porque pues todavía estábamos la semana pasada y cobija esta. Pero bueno, en la segunda lección ya sí tendremos que transliterar puntos. Cuando me encuentre una coma, marco coma. Cuando me encuentre un punto, marco un punto. ¿Y a qué corresponde? Nuestra lengua corresponde o a un punto aparte o a un punto final, sin ninguna novedad. O sea, no hay como problemas en esto, porque mire que es casi que lo mismo. Vamos a empezar a diferenciar es con los dos de abajo, porque el punto en alto corresponde en nuestra lengua o a los dos puntos o al punto y coma. Y de hecho hay que transliterarlo con dos puntos o con punto y coma. Eso que supone que usted comprenda el texto. Si usted no lo comprende, pues, ¿cómo translitera? Entonces, en la transliteración, por el momento, ustedes por favor van a colocar esto mismo que ven acá. Dos puntos, barra, punto y coma. ¿Para qué? Para que se habitúen a saber que el punto en alto o equivale a los dos puntos o equivale al punto y coma. Desde ahora en adelante, cuando vean un punto en alto, hacen esa transliteración. Más adelante, cuando ya tengan herramientas, ustedes tendrán que decidir si ese punto en alto se refiere a dos puntos o a un punto y una coma. ¿Ok? Y entonces, si ya tenemos el punto y coma, ¿qué es el punto y coma? El punto y coma se refiere al signo de interrogación. En griego, un punto y coma es el signo de interrogación, que corresponde en español, pues evidentemente, a nuestros dos amadísimos signos de interrogación. La lengua nuestra es la más bella de todas porque es clara. En el resto de lenguas romances, la interrogación se marca solo al final. Entonces uno a veces no sabe dónde tiene que empezar a hacer la pregunta. Nuestro español es una cosa bellísima. Desgraciadamente, nosotros que somos perezosos, nunca marcamos, o casi nunca, el signo inicial, cuando el signo inicial nos ayuda en la lectura. En griego sucedía lo mismo. La pregunta, si hay una pregunta, no tiene un signo de inicio, pero sí tiene un signo final, que es el punto y coma. Entonces, coma se translitera coma y equivale a nuestra coma. Punto se translitera punto y equivale a nuestro punto final o a nuestro punto aparte. El punto en alto puede equivaler a dos cosas, o a nuestros dos puntos o a nuestro punto y coma, y se translitera a dependencia de lo que sea. Y finalmente, el punto y coma en griego corresponde a nuestros signos de interrogación y se translitera con el último signo de interrogación. Cuando usted tiene que traducir, obviamente en español, tiene que colocar ambos signos de interrogación. Nos falta otro signo. Es un signo que ustedes sí conocen, que se utiliza en inglés y que en español hace rato se dejó de utilizar. Padre, referente al signo de interrogación, no se acentúa una palabra cuando se va a interrogar en el griego. Por ejemplo, en el español cuando decimos dónde, cuándo, en el griego no se acentúa. ¿Hay adverbios interrogativos? Sí. En griego tenemos muchos adverbios interrogativos. Entonces nos toca aprender el adverbio para saber dónde comenzó la pregunta. Pero a veces también, como sucede en español, hay preguntas que se hacen sin una partícula interrogativa. Amo. Coloco la interrogación, los signos de interrogación rodeando la palabra. Pero también, como en español, hay signos. Por ejemplo, ¿quién eres? Tis ei, se dice en griego. Tis ei, ¿quién eres? Ese tis de quién obviamente corresponde a una partícula interrogativa, pero no tiene signo que lo precede, sino simplemente, si yo coloco, lo puedo escribir acá como para que se vea, lo voy a escribir en esta diapositiva. Si yo quiero preguntar quién eres, basta decir esto, tis, hey, entonces punto y coma, y coloco así el acento, tis, hey, ¿quién eres? En griego el apóstrofo se usa, como en muchas otras lenguas, el inglés por ejemplo.
A propósito, ¿para qué se utiliza el apóstrofo? ¿Para qué, perdón, Esteban? Bueno, en apariencia para reducir. Para contraer. O en gramática llamamos elidir. Ya sí, te explico qué es ese término, elidir o elisión. Entonces, ¿cómo se translitera el apóstrofo? Lo transliteramos con un apóstrofo. Pues lo sabemos hacer, una comillita así, al lado de lo que hemos elidido. Ahorita muestro en griego eso cómo se ve. ¿Qué corresponde en español? Corresponde a nuestro apóstrofo. Pero recuerdo que el apóstrofo en todo el siglo XX prácticamente quedó en desuso. No se usa más. Aunque uno encuentre que haya muchachos que para no escribir, perdónenme esta palabra, que hacen esto. O por ejemplo el pa, que no es castizo colocar esto, porque el español ya omitió el apóstrofo. Entonces basta que ustedes coloquen pa quererte y ya se sabe que pa obviamente es como una especie de la abreviación, si se puede, pero que no es abreviación de la preposición para. Pero es el italiano, padre, ¿no? Exactamente, en italiano se utiliza el apóstrofo. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Sí, es porque yo quiero elidir. Miren, para explicarlo pues como con más... Aquí pongo incluso una teoría. Hace un tiempo en español nosotros podíamos encontrar esta expresión, daquel que resumía de aquel. Entonces, para evitar usar dos vocales que de pronto en el pronunciarlas eran innecesarias ambas de aquel, simplemente se decía daquel. En nuestra manera de hablar muy apaisada, yo no conozco las otras regiones bien para decirlo, nosotros prácticamente vivimos poniendo apóstrofo, al menos desde el punto de vista de lo que decimos. Porque, por ejemplo, para evitar decir una palabra que termine en A y comienza en A, yo resumo en una sola A. Entonces estoy elidiendo, es decir, una A se está perdiendo. Entonces en español, por ejemplo, cuando ustedes leen a Santa Teresa, d'aqueste me guiaba, aquel me guiaba, no se dice de aqueste, sino d'aqueste, con el apóstrofo, quitándole a la preposición la última vocal. Entonces, el apóstrofo se coloca para decir, aquí hay una vocal, pero no la colocamos para que no se tenga que leer. Eso es lo que se hace con el apóstrofo. El apóstrofo sustituye como escritura una letra que debería estar ahí, pero que no está porque para motivos de la economía de la pronunciación es mejor no colocarla. Pues en griego sucede esta misma cosa. Entonces el apóstrofo en términos gramaticales, y ojalá esta palabra ya la vayan introduciendo porque la vamos a escuchar mucho en este curso, introduce una elisión, o mejor, indica una elisión de una vocal. Una vocal que debería estar ahí, no está. Y les voy a proponer acá un ejemplo para que lo veamos concretamente. ¿Hay reglas para la elisión en griego? Sí, pero me parece que son innecesarias estudiarlas en un curso de introducción. A no ser obviamente que ustedes vayan a hacer un curso de escritura griega, donde obviamente tendrán que observar ese tipo de reglamentos o de normas. Pero como nosotros vamos a traducir más que escribir, entonces yo no me voy a poner aquí a explicar las reglas de la elisión en griego. Antes de darte la palabra, Juan Fernando, entonces, ¿qué es el fenómeno de la elisión? Hace que se junten dos palabras que se vuelvan como una sola. O sea, ya no son dos palabras, porque cuando yo elidí con el apóstrofo el último sonido, lo que estoy diciendo es quito este sonido para pronunciar esa palabra con la palabra que sigue. Entonces, dos palabras terminan convirtiéndose en una única unidad fonética, aunque sean dos palabras. El ejemplo que les propongo es este que aparece a continuación y que lo entenderemos bien. Si lo leo así, miren que aquí no está el signo del apóstrofo. Aquí dice alá udé. Pero en griego eso casi nunca se encuentra. En griego lo que vamos a encontrar es que al puesto de la alfa, de la palabra alá, significa pero udé es ninguno,
y no voy a traducir esto acá porque es inútil traducirlo acá, al la ud, al puesto de alfa, uno encuentra en el texto griego el apóstrofo. De manera que yo no leo a la ud, sino que como debo leer una unidad fonética, aludé, aludé. Porque eso es lo que hace el apóstrofo, unir dos palabras, como si fueran una especie de unidad fonética. Y entonces, en el caso de transliterar, yo tengo que hacer esto. Alfa, que corresponde a una A, como es espíritu dulce, no tengo que transliterar. Lambda, que corresponde a la L, lambda, que corresponde a la L, el apóstrofo lo translitero como apóstrofo, omicron como una O, Upsilon, como se trata de un diptongo, lo translitero como una U, la delta como una D y la epsilon como una E, alude. ¿Es claro esto? Se puede escribir junto, se puede escribir separado, no hay ningún problema. Generalmente se escribe junto, como si fuera una sola palabra. ¿Es claro esto? ¿Alguna duda, alguna dificultad con esto? Esto es parte de lo que ustedes van a encontrar en el texto. Les voy a mostrar un texto tomado de la primera carta de Corintios, un texto bellísimo del capítulo 3, versículo 2 al 3, en el que Pablo no le puede dar las cosas mayores a la comunidad porque todavía ellos son niños que necesitan leche materna. Y vamos a encontrar la palabra leche en la primera expresión que van a ver aquí en pantalla. Observen, ¿cómo se dice leche? Gala, como decimos, la galaxia, ya lo decíamos la vez pasada, la vía láctea se refiere a la galaxia, gala, leche, gala, humas, hipótisa. Bueno, no vamos a traducir ni a leer esto, pero quiero que en este texto observemos cada uno de los signos de puntuación. Comencemos con la coma, que ustedes pueden evidenciar en color rojo. Observen que se ha iluminado cada una de las comas, ¿ok? Miren el texto dividido con comas, con su propio sentido. También miren que en el texto hay puntos, los que se iluminan con azul. Tenemos dos puntos. Uno que tenemos aquí al final de ediunaste y otro que tenemos al final de este verbo este. El punto. Miren, pongan atención, miren que después de punto la palabra no comenzó con mayúscula. ¿Lo ven? O sea, no necesariamente el punto tiene que funcionar como nuestro punto. Nosotros siempre que colocamos punto, la palabra que sigue debe colocarse iniciando en mayúscula. ¿Ok? Ahora observemos el otro fenómeno que podemos iluminar acá con el otro color, el morado, el violeta, al final. El signo de interrogación en la palabra peripateite. ¿Qué es peripateite? Exacto, aquí se está refiriendo a eso. Mire que ahí se ve la palabrita, peripateite. ¿Qué querrá decir? Está haciendo una pregunta San Pablo. El que quiera puede ir al texto y comprender esto. Mientras ven otra vez esta clase en el canal, ustedes pueden coger sus Biblias y seguir el texto a ver qué es lo que quiere decir San Pablo. Y también pueden observar en un solo texto, están todos los signos de puntuación, pueden observar el apóstrofo acá, que es el mismo ejemplo que coloqué anteriormente, alude, alude. Para concluir este ejercicio, entonces yo voy a leer y ustedes van a ir leyendo después de mí, van a ir leyendo en voz baja, porque entonces yo voy a hacer los signos de puntuación cuando se lee. Este ejercicio lo haremos siempre, por eso no me voy a detener acá, porque siempre vamos a volver a hacer este ejercicio cada vez que yo les ponga a leer a ustedes, ¿ok? Comienzo, y dice así, voy a colocar acá el puntero para que ustedes puedan seguir la lectura. Voy a hacerlo despacio. Gala, humas, hipótisa, ubroma. Upogare diunaste, alude etinium diunaste, etigar sarkikoieste.
Hopugar en Humin zelos caeris. Uji sarkikoi kai kata anthropon peripateite. La pregunta al final. Los signos de puntuación tienen su propia normativa, que no la vamos todavía a discernir porque no es en el momento, no es lo más adecuado. Pero como ya has visto, después del punto no apareció una palabra que comenzaba en mayúscula. Eso quiere decir que los puntos, al menos seguidos, no funcionan como nuestros puntos. Y eso se debe a algo. ¿A qué se debe? Que en griego, sobre todo en griego de uso de letras minúsculas, solo ciertas palabras se escriben con mayúscula inicial. Y esa mayúscula inicial no depende de si hay antes punto o no. La mayúscula tiene otra normativa, o sea, no necesito tener un punto antes como en español para comenzar por letra mayúscula, sino que hay una serie de palabras específicas que todavía no puedo obviamente explicar acá porque es enredar demasiado la cosa y yo no quiero llegar a eso, que se deben escribir con letra inicial mayúscula. De pronto me ha faltado especificar algo. A ver, la transliteración, sí es cierto que pasamos los caracteres de una lengua a la lengua propia. Eso es cierto, pero realmente la transliteración no es español en sentido puro. Para transliterar se necesitan otros signos que incluso en español no usamos. Entonces, si yo tengo que transliterar al español, uno podría creer, claro, en la regla española, después del punto hay que colocar la letra en mayúscula, pero no, yo voy a transliterar es el hecho griego. Entonces, si en la palabra griega, así sea después de punto, comienza con una minúscula, yo también translitero con una minúscula. Porque la transliteración, vuelvo a repetir, no funciona con la lógica de la lengua española. Es un traspasar cosas que suceden en la lengua extranjera a la propia lengua que trata de acercarse a esa lengua extranjera, pero no evidenciando toda la normatividad, porque de hecho no se puede. Yo translitero signos que para el español no significan quizás nada, perdón, palabras que en el español no significan nada, para eso sería la traducción. En cambio, en la transliteración no tengo que tener eso en cuenta, o sea que si tú en la transliteración después de un punto no colocaste la letra en mayúscula, está bien, pues porque si en griego está en minúscula, pues en griego, la transliteración será minúscula. Ahora, si en griego la transliteración es mayúscula, pues, si en griego la letra será en mayúscula, la transliteración pues tienes que hacerla también en mayúscula.